Amado Señor, una vez más estamos aquí en tus manos. Habla tú tu carga, transporta, llévanos, éntranos dentro de tu deseo, lo que hay en tu corazón, Señor, que pueda ser transmitido a los santos y que los santos puedan recibir la infusión tuya, no solamente en conocimiento, sino en realidad. Éntranos en la realidad de todas las cosas. Te amamos, Señor. Amén. Esta noche, santos, entramos al mensaje 6. El crecimiento de la semilla, de la simiente del reino. El crecimiento de la simiente del reino. Y ya hemos estado hablando de este asunto de la simiente del reino y la carga de Dios con relación a la simiente. No obstante, vamos a necesitar entrar con más profundidad esta noche para que nosotros tengamos una visión más amplia de este asunto del Cristo que avanza, desea sembrarse y desea crecer dentro de nosotros. Y para esto necesitamos comenzar diciendo que cuando Dios crea al hombre, ya existe el caos satánico en el universo, por lo que Dios crea al hombre con el potencial de estar en dos esferas. Por un lado, la esfera física, por lo que usa el barro para crear al hombre como el primer alfarero, y luego el espíritu para que se ejercite en la esfera espiritual. Así que el objetivo, por otra parte, de producir una criatura que por un lado restablezca el orden perdido y por otro que derrote y restrinja a su enemigo. Pero el arma principal que esta criatura va a utilizar es el árbol de la vida, el cual le hubiese dado al hombre la capacidad de entrar en la dimensión espiritual de la realidad en Dios, desarrollando todo lo que necesitaba para restringir al enemigo de Dios y cumplir la comisión que Dios le dijo. Ahora bien, el título de esta sección es Dios crea al hombre para la propagación. Dios crea al hombre para la propagación. Esta propagación no es nada externo y es una propagación que podemos definirla como espectacular. Esta propagación se inicia dentro del hombre. Es por esto que Dios crea al hombre de tres partes. Primero, Dios crea su cuerpo, luego crea su espíritu, y de la unión del espíritu y el cuerpo surge algo. Se produce de manera espontánea un órgano intermedio que surge de ambos para una mutua comunicación. Dios produjo que por un lado producir el cuerpo y tener el espíritu, cuando esas dos cosas se juntasen, surgiera un tercer elemento. Y ese tercer elemento era el alma del hombre, que surge de este choque del espíritu y el cuerpo. Y por ende resuelve la urgente necesidad que había de que de estos dos elementos, el físico y el espiritual, se pudieran comunicar. Así que el orden en ese tiempo era el espíritu como el ente rector que a su vez tiene su origen y base en Dios. El cuerpo, por medio de sus sentidos, puede percibir y sentir todo lo físico,
Y por otro lado el alma, la cual por un lado transmite al espíritu todo lo que sucede en el cuerpo y por otro lado transmite al cuerpo todo lo que sucede en el espíritu. Ese es el panorama de lo que estaba detrás de la creación del hombre. Ahora, Dios produce una atmósfera neutral en el huerto donde Satanás no tiene dominio. Esa esfera está ligada por un lado al espíritu del hombre y por otro al corazón psicológico del hombre, el cual lo compone la mente, voluntad, emoción, más la conciencia, que es la puerta entre el espíritu y el alma, que aunque está activa, está viva, no había sido puesta en función en su totalidad, puesto que estaba allí como una alarma al hombre de suceder algo indebido. Así que allí estaba, no era que no tenía conciencia, estaba, pero no estaba completamente activada. Así que ya hemos visto el diagrama de los 3 círculos, especialmente los que hemos estado en el recobro del Señor por mucho tiempo, conocemos muy bien. Y si alguien quiere entrar más, pues está el libro La economía de Dios, donde ahí aparece toda la explicación con más detalles sobre el espíritu, el alma, el cuerpo, las partes, etc. Ahora, en este diagrama tenemos el espíritu en el centro, el alma rodeando al espíritu y el cuerpo rodeando al alma. 3 círculos concéntricos. Así lo presentamos, 3 círculos concéntricos. Pero el espíritu, que era el elemento divino en el hombre, aunque aún Dios en Cristo no habitaba en él, tenía la capacidad de intuición, la capacidad de comunión, y también, aunque en una etapa de reposo, tenía la conciencia que servía como puerta entre el espíritu y el alma. Todo esto permitía al hombre mantener una comunicación con Dios, hablar con Dios, sentir a Dios y percibir a Dios. Claro, todavía Dios no estaba en él. Recuerde que estamos hablando de la siembra para la reproducción. Esta siembra está para la propagación. Así que estamos trabajando en las partes internas del hombre donde se va a dar esa siembra. Y lo que se supone que es donde llegue esa siembra y hasta dónde va a caminar esa siembra. Así que Dios había preparado todos los elementos necesarios para comenzar su propagación en Adán y su compañera, que no se llamaba Eva. Muchas veces le llamamos Eva rápidamente, pero ella no se llamaba Eva, ella solamente se llamaba mujer, que en hebreo suena muy bonito. Conozco una hermana que se llama así, se llama Isha. En hebreo es Isha, significa mujer, y Adán, que es Ish, significa hombre. Lo único que Adán sí tenía un nombre, Adán, que significa rojizo. Así que el hombre rojizo, Dios le creó al hombre rojizo, al Ish Adán, una atmósfera externa que le llamó el Edén. Pero aquí queremos entrar en algo que quizás usted no ha escuchado tan claramente antes. Hay otra atmósfera dentro de la misma atmósfera del Edén, que es una atmósfera espiritual, que era una extensión de la atmósfera externa, pero era percibible, accesible por el espíritu del hombre. Por eso es que a veces se hace tan confuso poder entender especialmente los primeros 3 capítulos del libro de Génesis.
siempre decimos que estos primeros 3 capítulos del libro de Génesis son muy parecidos al libro de Apocalipsis, donde comienza explicando que el libro de Apocalipsis es un libro de señales. Pues también el libro de Génesis es un libro de señales, mostrando cosas espirituales con símbolos. Sé que nos echamos a andar la imaginación y nos imaginamos los árboles y nos imaginamos la serpiente hablándole a Eva en el oído y todo eso, pero todo eso tiene un significado espiritual. Pero por otro lado, tiene una función, tiene una operación física también allí. Por un lado, Dios le habla de todos los árboles que él puede comer. Es externo, los árboles estaban allí y Adán tenía un cuerpo igual que el de nosotros, pero sin pecado, pero disfrutaba comer. Así que él le dice, mira, de todos los árboles que están aquí puedes comer. Pero hay una advertencia, y aquí me detengo un poquito. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal no se podía comer. ¿Saben por qué no se podía comer? Ni se podía tocar. Porque la única manera de obtenerlo era usando el alma, lo cual era prohibido y en contra del orden y el diseño de Dios, pues pondría el alma en una posición de control, causando un desorden en el orden que Dios tenía, donde el espíritu del hombre está en línea con el árbol de la vida. El espíritu del hombre estaba listo para recibir al árbol de la vida si Adán se hubiese ejercitado apropiadamente. De esa manera, Dios podría propagarse en el hombre para expresarse y así derrotar a su enemigo. Por ahí va a comenzar la propagación de la semilla del árbol de la vida. Así que el primer problema es que ni Adán ni su compañera supieron tocar su espíritu para recibir la dirección de Dios. Hace algún tiempo mencioné esto a un querido hermano y me dijo, hermano, es que Adán no estaba regenerado para tocar su espíritu, pero Adán tenía un espíritu activo. Adán tenía un espíritu activo y Dios deseaba que él aprendiera a ejercitar su espíritu. Por eso entramos a Génesis 2:15 y Dios le dice a Adán, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Recuerde lo que le dije, estamos hablando de símbolos espirituales en donde hay una esfera física, pero también hay una esfera espiritual. Y muchas de estas cosas que se mencionan aquí están entrelazadas y necesitamos a veces separarlas. La nota nos abre un poquito la luz. Dice la nota, el hombre labraba la tierra a fin de que la vida, especialmente del árbol de la vida, creciera para cumplir el primer aspecto del propósito de Dios, es decir, expresar a Dios en su imagen. O sea que si él labraba, como dice aquí, el hombre labraba la tierra a fin de que la vida, especialmente el árbol de la vida, creciera para cumplir el primer aspecto del propósito de Dios, es decir, expresar a Dios en su imagen. Y dice aquí la tierra tipifica, por eso le estoy diciendo, cosas físicas y cosas espirituales, tipifica el corazón del hombre donde Cristo como semilla del árbol de la vida fue sembrado. Claro, aquí está hablando cuando ya estamos en el proceso de aquellos que reciben al Señor y se siembra en nuestro corazón. En el caso de Adán no se llegó a sembrar, pero sí el Señor le dijo que labrara la tierra
y la cuidara. Es decir, ejercítate interiormente y prepara tu ser interior para recibir y sembrar este árbol dentro de ti. Eso estaba detrás de eso. Eso estaba detrás de eso. Claro, hoy en día el Señor nos está diciendo constantemente que debemos labrar la tierra, ablandar y quebrantar nuestro corazón endurecido, haciendo que éste se abra a los cielos para que el Espíritu, como la lluvia, descienda con miras al crecimiento de Cristo como el árbol de la vida en nuestro ser. Eso es hoy. Todo eso lo iba a seguir haciendo Adán, si él hubiese permitido que el árbol de la vida hubiese entrado en él. Así que este verso nos abre la perspectiva, como he estado diciendo, que este huerto tenía varias dimensiones. Primeramente, la dimensión física, donde por lo menos se define que hay árboles físicos para comer. Luego, una dimensión espiritual en donde estaba un árbol que no puede ser físico, pues es un árbol que contiene la vida de Dios. Y una tercera área que conectaría el área espiritual de Dios con el exterior del hombre. Cuando decimos el exterior del hombre, nos referimos a su alma, la cual está conectada con su cuerpo. La Biblia habla del hombre interior y el que se va renovando y el exterior que se va desgastando. Muchas veces pensamos que el hombre exterior es solamente el cuerpo. No, incluye también nuestra alma. Es un ente que está conectado con el mundo exterior. Así que, como he estado mencionándole, vuelvo y repito, el hombre debería ejercitar su espíritu no regenerado para recibir a Dios en su espíritu. El que Dios utilizara la representación de un árbol, que lo que Dios está diciendo es que quiere mostrarnos la clave, porque ese árbol implica un fruto para comer. Luego hemos visto en toda la Biblia que Dios desea servirse a nosotros como alimento para que le comamos. Así que por otro lado, Adán debía guardar y cuidar su ser exterior, es decir, su alma, la cual comprende la mente, voluntad y emoción. Y Adán debió mantener su corazón sin nada que obstaculizara el crecimiento del árbol de la vida una vez fuera ubicado en el espíritu, en el hombre interior. Todo eso estaba allí escondido en aquella advertencia. Así que, por lo que aparte del huerto físico, el huerto espiritual también era una realidad en el corazón de Adán, que venía a ser una extensión de ese huerto donde Dios deseaba entrar por el espíritu y avanzar hacia el alma de Adán y posteriormente también a su cuerpo. Así que era una atmósfera neutral, en donde Adán por un lado tenía un espíritu sensible para hablar con Dios, comunicarse con Dios, y por otro un alma sujeta a su espíritu, el cual tenía contacto con el mundo físico mediante el cuerpo. Pero el espíritu era el ente regidor del alma y del cuerpo. Un evento muy especial, si usted considera este asunto, es el que está en Génesis 2:20a, cuando dice: y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. ¿Has considerado eso? Adán era un hombre normal. No decía que tenía habilidades especiales, no decía que volaba, no decía que aparecía y desaparecía. No dice nada de eso. Se presenta como un hombre normal. Ahora, ¿se imaginan a Adán poniendo nombre a todos los animales? Virtualmente imposible. Así que aquí tuvo que haber habido un elemento del espíritu. Un elemento del espíritu, donde Adán en su espíritu, en comunicación con Dios,
Dios lo fue dirigiendo hasta que Adán pudo poner nombre a los animales, obviamente en armonía con Dios y que Dios estuviera de acuerdo. No era una cuestión de que Adán solo iba a inventar todo, Dios estaba allí. ¿Por qué traigo esto? Porque Adán tenía un espíritu sensible, por lo cual Dios lo utilizaba y Dios lo estaba entrenando y perfeccionando a Adán. Dios estuvo en constante comunicación con Adán hasta la caída. Así que, por eso entonces es que vemos en este versículo 16, donde Dios le dice, de todos los árboles del huerto podrás comer libremente. ¿Qué expresión más bonita? Podrás comer libremente. Claro, dentro de todos los árboles que habían allí, había otro que se presenta en Génesis 2:9 y dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Pero ese no era físico. Ahí es donde empieza este mover. Por un lado están los árboles físicos para el Adán físico, pero también está el árbol de la vida en medio del huerto. Adán necesitaba ejercitar su espíritu para aprender a comer a Cristo, a comer ese árbol. Dios le está hablando, mira, ahí están todos los árboles, come libremente, usa la palabra comer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos los árboles incluyen el árbol de la vida, pero Adán de seguro sabía cómo comer físicamente, pero comer espiritualmente era un ejercicio que necesitaba aprender. Algo para considerar es que al presentar el árbol del conocimiento del bien y del mal, no dice directamente que está en medio del huerto. Nosotros muchas veces, de manera espontánea, decimos, no, allí estaba el árbol de la vida y al lado estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero reflexionemos. Dice que el árbol de la vida estaba en el centro. Y entonces divide y dice, y también el árbol del conocimiento, pero no dice que estaba en el centro. Ahora, el árbol de la vida es Cristo. No parece adecuado que junto a Cristo esté Satanás como el otro árbol. Esas son consideraciones, ¿verdad? Es decir, ese árbol existía, pero no necesariamente en el centro. El centro era un lugar especial de preeminencia. Ahí estaba Cristo. El árbol de la vida, pues, estaba por allí, en algún lugar, pero a Dios no le interesaba decirle ni dónde estaba, porque Él no tenía la autoridad ni la libertad de participar de ese árbol. Así que voy y explico, no estamos hablando de nada físico, se nos va la mente pensando en cosas físicas. Cada uno de estos árboles representan la realidad del origen del universo, en donde por un lado está la Trinidad divina como vida y por el otro el caos satánico que surge por la rebelión. Estos dos árboles realmente son dos puertas para que el hombre conozca. Dios le advierte, esta no hay problema, pero esta otra no. Dios no le pone dos opciones. Dios no le dice al hombre, mira, aquí tienes los dos árboles, escoge el que tú quieras. No podemos decir eso. El hombre fue creado con un solo objetivo, para contener el árbol de la vida, para ser sembrado dentro de él, para que Dios se propagara. Y esa propagación iba a producir la derrota del enemigo de Dios. Por eso, esta semilla es para la propagación. Pero esa carga comenzó ahí. Desde ese momento estaba la carga. Por eso que Dios le dice en Génesis 2:17, pero de estos árboles puedes comer, no hay problema ninguno, pero del
árbol del conocimiento del bien y del mal, hay un no bien grande, no comerás. Y después le explicó todas las consecuencias. De todos podrás comer menos de este. No, no hay opciones. No es que, mira, aquí están estos árboles, mucho cuidadito, pero tú decides lo que vas a hacer. No, él dice, no comerás, no comerás. No debemos confundir el que Dios no restrinja o coaccione al hombre con que le está dando libertad para hacer o no hacer. O sea, a los hijos menores nuestros, usted no les amarra en las noches, no los amarra en la cama para que no se salgan. No sé si algunos padres lo harán, pero no, usted no los amarra. Pero no tienen la libertad de salir. No están presos, no están restringidos, pero no tienen la opción de decirle, bueno, nene, te dejo aquí en la cama, no vayas a salir, pero si sales, es tu decisión. No, nosotros no, esa opción no se presenta, no hay opciones. Tenemos que estar claros con eso. Debió ser algo similar cuando Dios creó a todas las criaturas celestes, incluyendo a Lucifer. Dios no restringió a ninguna de esas criaturas, no las restringió. Pero eso no implica que ellos tengan el derecho o la opción de elección. Todos fueron creados para adorar y servir a Dios. El que no lo haga se sale de esa atmósfera y entra en rebelión. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Por otro lado, Dios se glorifica, disfruta y se exalta de maravilla cuando sus criaturas lo eligen voluntariamente. Por eso el Salmo 110.1 es tan hermoso. Dice Jehová, dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el 103a dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra. Eso es lo que Dios está buscando. Que nuestra visión llegue a tal grado que espontáneamente lo elijamos a Él voluntariamente. Pero por otro lado, no tenemos opción. Eso es lo que Dios quiere que se haga. Esa es la línea que tenemos que seguir y no tenemos opción. Como les mencioné, los ángeles, Lucifer, tenían una posición de alabanza, de honra a Dios todo el tiempo. En el momento que ellos se tornaron, perdieron todo porque no había opción. Con nosotros es exactamente igual. El Señor está esperando que nos entreguemos, que nos demos voluntariamente para el día de su guerra. Esto es como un servicio militar voluntario, pero una vez que usted entra, ya no hay salida, no hay más opciones. Necesitamos permanecer ahí. El próximo punto es el crecimiento de Cristo en nuestro interior es la venida del reino. Ya hemos hablado mucho de esto. Ya hemos hablado bastante de esto. En los pasados 5 mensajes, esta ha sido la carga central de estos 5 mensajes. El Cristo que se ha sembrado en nosotros como la semilla y el crecimiento de esa semilla, la cual tiene como meta que Cristo crezca y madure en nosotros hasta estar listo para la siega, lo cual traerá la manifestación del reino. De hecho, finalizamos hace unas semanas la conferencia de la preparación para la venida del Señor y es la misma carga, ahí está exactamente la misma carga. La preparación para la venida del Señor es también el Cristo que crece y madura en nosotros y eso hace que estemos preparados para su venida. En Adán se le dieron 2 instrucciones importantes que estuvimos hablando. Primero, labrar el huerto. Y segundo, la misión que se le dio a Adán, que fue que guardase y protegiera el huerto. Y ya vimos que eso era una extensión de físicamente, pero conectado interiormente con su corazón y con su espíritu. Es decir, Adán necesitaba velar las puertas de la mente, la voluntad y la emoción,
y ya vimos que no lo hizo. Primeramente, Eva fue seducida por Satanás con preguntas capciosas que forzaron a Eva a pensar para aclararle al enemigo lo que estaba preguntando. El enemigo le hace una pregunta capciosa, torcida. Génesis 3:1b, y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Él sabía que no le había dicho eso. Y entonces ella razona y comienza a hablarle a él. El enemigo sabía que una vez que surgiera una interrogante en Eva, ella tendría que ejercitar su mente para pensar. Si Eva hubiese estado dispuesta a sujetarse al control del espíritu, habría rechazado esa pregunta. Pero cuando decidió responder la pregunta, tuvo que utilizar su mente y su alma tuvo que actuar independiente de su espíritu, fuera de su propio límite. Y ahí hubo la gran ruptura. Empezó el desorden dentro del hombre. Como nota curiosa, 1 Timoteo 2:14 dice el apóstol, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, cuando la mujer Isha habló con Adán sobre el árbol de ciencia, no lo engañó, sino que la siguió sabiendo las consecuencias. Dice el ministerio que Adán fue atrapado por el amor que le tenía a Eva. De hecho, en los versos de Génesis 3:16 al 20, Dios presenta las consecuencias de la caída de ambos, pero en ninguno de estos menciona la muerte física instantánea, sino que en el 16 le dice a Eva que tendría hijos con dolores, y a Adán en el 17 al 19 no dice que fue engañado, sino porque escuchó a su mujer, implicando que él no fue engañado por la mujer. Él sabía lo que estaba pasando, pero escuchó a su mujer. Y que debería entonces trabajar para su sustento. En el verso 20 vemos que Adán se da cuenta que no morirían, y de ahí entonces salta Adán y le pone por nombre a Eva. Le pone por nombre Eva. Y después de haber escuchado las buenas nuevas, dice aquí la nota, Adán creyó en él. Adán creyó que él y Eva vivirían, dice la nota, y no morirían. Por tanto, llamó a su esposa Eva, que significa viviente. Hay otras versiones que dicen madre de los vivientes, pero significa viviente. Basado en esto es que podemos inferir que Adán escuchó a su mujer al entender que morirían, y él decidió compartir con ella el castigo. Los esposos y las esposas siempre deben ser uno, excepto en una cosa: cuando uno de los dos intente convencer al otro de no seguir la dirección del Señor y su deseo. Entonces ahí hay que tomar decisiones. Ellos no murieron de manera instantánea. La muerte espiritual del primer hombre se extendió gradualmente al cuerpo. Y aunque después de que el espíritu murió al perder sus funciones para Dios, el hombre siguió vivo por un tiempo largo. Durante ese lapso, la muerte estaba operando en él hasta que su espíritu, alma y cuerpo quedaron embargados por la muerte. Se cumplió lo de la muerte, pero no de manera instantánea y que iban a desaparecer. En ese entonces, aquel cuerpo que podía haber sido transformado y glorificado regresó al polvo. Cuando el hombre interior dentro del hombre quedó en caos y caído, su cuerpo físico también fue destinado físicamente a la muerte. Por eso, ya teniendo este panorama, podemos ver un poquito más claro este proceso de la semilla que se siembra y dónde se siembra y cuál es el producto final. Claro, hay obstáculos que muchas veces impiden que la semilla crezca. Así que
este mensaje lo vamos a tratar de reducir a estos 3 temas principales que son el centro de este capítulo. El primer punto es ser pobres en espíritu. Ahora hay un nuevo orden bajo rebelión. Después de la caída, el espíritu de Adán, así como el de todos sus descendientes, quedó bajo el dominio del alma. Poco después, el espíritu fue absorbido por el alma y se fusionó con ella, y las dos partes quedaron entretejidas. Fíjense lo complejo de Dios para producir la semilla para la propagación. ¿Dónde la va a sembrar? ¿Dónde va a entrar? El espíritu y el alma estaban entretejidos. Por eso el autor de Hebreos dice en 4:12 que la palabra de Dios tiene que penetrar y dividir el espíritu del alma, lo cual es necesario porque se hicieron una sola cosa. Una sola cosa. Así que cuando el Señor trae en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como el primer requisito de la constitución del reino, no fue de manera ligera que el Señor trajo eso. No, el Señor está presentando la manera de que el desorden entre otra vez en orden. Y el primer paso que el desorden entre en orden es que haya una separación del alma del espíritu. Recuerde que hablamos de los 3 círculos concéntricos. Así que el espíritu está en el centro, el alma está afuera arropando al espíritu y se fusionan y se hacen uno, y afuera entonces está el cuerpo. Cuando el hombre deja de estar sujeto a Dios y se dejó llevar por su mente, voluntad y emoción, surge un nuevo orden dentro del hombre. Primero, el espíritu del hombre pierde la comunión y la intuición de Dios, y en ese momento el alma asume el mando y el espíritu viene a ser su esclavo. No es que el espíritu del hombre deja de existir, sino que viene a ser un instrumento para el alma, ¿sí? Un instrumento para el alma. El alma y el espíritu llegan a ser uno, y el alma utiliza el espíritu para expresarse en el cuerpo. Esto es lo que Pablo le llama el hombre exterior. El espíritu no se supone que entrara en esa categoría de hombre exterior. Es por eso que en Génesis 6:3 Dios menciona que no contenderá su espíritu con el hombre. Es decir, ya no hay comunicación entre él y el hombre, pues el espíritu perdió su función. Pues ahora todo el hombre es carne. Eso lo dice el Señor ahí. Todo el hombre es carne. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que dentro de la estructura del ser del hombre, el cuerpo cubre el alma y el alma cubre el espíritu. En la caída, el espíritu se amortece y el alma asume el mando, pero luego el hombre se entrega completamente a su carne y la carne asume el mando. Ahora la carne, la cual está conectada directamente con Satanás, controla el alma, y el alma usa el espíritu para su conveniencia. Es decir, todo su ser queda neutralizado y Dios le llama, el hombre ahora es carne, está fusionado, hay una sola cosa y lo único que se ve es la carne operando. Ahora, cuando un creyente regenerado se entrega plenamente al Señor, comienza el ejercicio de restringir su carne. Eso se logra mediante el poder que confiere lo que dice aquí en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. El cuerpo de pecado es todo el ser del hombre,
no solo su cuerpo físico, todo su ser. En los cristianos que viven en el disfrute de Cristo, recibiendo la infusión del Espíritu como vida mediante la palabra, el poder de la cruz es activado y comienzan a haber victorias en donde la carne es anulada. No obstante, aún queda por tratarse las dos otras áreas, el alma y el espíritu. En este proceso, muchos cristianos van madurando, van creciendo, y aunque regenerados, todavía siguen luchando con la carne, pero siguen avanzando poco a poco, con muchas altas y bajas. Por eso vemos el caso de 1 Corintios 3:1, donde dice, a los cuales dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Es decir, no solo su alma seguía adherida al espíritu, sino que su carne seguía siendo gobernada por su alma. Y es muy triste que esto acontezca entre cristianos. La carne seguía siendo gobernada. La carne seguía gobernando el alma, y el alma seguía recibiendo instrucciones de la carne, y la carne seguía mezclada con el espíritu. Es terrible. Se supone que al ser regenerados comienza un proceso de liberación, pero necesitamos mantener nuestro disfrute con el Señor. Entonces, el punto crucial aquí, que es necesario que se consuma la separación del alma del espíritu para que Dios pueda obtener su victoria. Este proceso de separar el alma del espíritu no es automático, sino que es necesario pasar por varios procesos hasta que la palabra como la espada lo lleve a cabo. Esta palabra como la espada, que es el espíritu mismo, Los cristianos que aún viven bajo el cautiverio del alma, aún después de haber logrado victoria sobre la carne, son llamados anímicos. En Judas 1:19 dice, pues su espíritu aún no gobierna. Así que en Judas 1:19 le llamas anímico porque el espíritu no está funcionando, y está hablándole a hermanos. El capítulo 10, sección 6 del hombre espiritual, dice lo siguiente: el cuerpo es la corteza del alma, y el alma es la cubierta del espíritu. Así como el lugar santo rodea al lugar santísimo, así el alma rodea al espíritu. Por consiguiente, es muy fácil que el espíritu sea afectado por el alma. El alma y el espíritu de los creyentes anímicos están estrechamente unidos. Debido a que el espíritu está rodeado por el alma, como si estuviera sepultado en ella, a menudo es influido por el estímulo de la mente. Una persona regenerada posee la paz inefable en el espíritu, pero debido a que el espíritu y el alma no se han separado, hasta el más ligero estímulo lo turbará y le quitará la tranquilidad de su espíritu. Esto se debe a que el alma tiene muchos deseos y pensamientos individuales. Algunas veces, dice aquí, el alma se llena de gozo, lo cual influye en el espíritu y hace que el creyente piense que es la persona más feliz del mundo. Pero llega a su casa, allá están los hijos, allá está la esposa, de pronto se irrita y entonces ya dice, yo soy la persona más miserable del mundo, hace media hora estaba feliz y ahora soy infeliz. Un creyente anímico tiene estas experiencias constantemente. Cuando los creyentes anímicos escuchan la enseñanza sobre la división del espíritu y del alma, quisieran saber dónde están para separarlo, pero no están claros. Después de buscar con diligencia, no pueden encontrar mucho. Muchos creyentes nunca han tenido una verdadera experiencia en el espíritu y no distinguen su espíritu de su alma. Además, debido a que su espíritu y su alma están todavía íntimamente ligados, consideran las experiencias del alma, tales como el gozo, la visión, el amor, el disfrute, como experiencias espirituales, pero realmente no son totalmente experiencias espirituales.
puesto que no tienen ninguna experiencia espiritual, admiten todo esto, no tratan de sustituir su alma por el espíritu, lo cual ocasiona pérdidas para ellos mismos. Antes de que el andar de un creyente sea totalmente espiritual, experimentará la mezcla de su espíritu y su alma, pero poco a poco la palabra debe ir avanzando para ir separando eso. Otra vez, en cuanto a sus sentimientos, no estará satisfecho con la tranquilidad en su espíritu, sino que buscará algún placer en sus afectos para distraerse. En cuanto a su conducta, en su vida diaria, algunas veces seguirá la dirección de la intuición, pero otras seguirá con sus propios pensamientos, razonamientos y deseos, y se cometen muchos errores. Después le decimos, Señor, pero ¿por qué tú permitiste esto? No, lo permitimos nosotros porque no supimos detectar la voz del Señor. Así que esto revela que hay dos fuentes dentro del creyente. Una es de Dios, del Espíritu, que es intuitiva, que es espiritual, y la otra es del hombre, del yo racional, natural y del alma. Antes de que el creyente llegue a la perfección, en algunas ocasiones sigue esto, y en algunas ocasiones sigue lo otro, pero es completamente inestable. Si se examina cuidadosamente bajo la luz de Dios, verá que tiene estas dos vidas dentro de sí. Reconocerá que algunas veces vive por una vida y otras por otra. Algunas veces se da cuenta que debe vivir por fe con un corazón que confía en el Espíritu Santo, y otras veces vive de acuerdo a sí mismo y a lo que él llama un sentir espiritual. Vive mucho más en el alma que en el espíritu. Por lo que surge un gran problema. El espíritu y el alma están mezclados y entrelazados. El espíritu se torna rico, saturado de las experiencias del alma. Para poder tener un espíritu pobre, el espíritu tiene que ser separado del alma. Ahora, ¿cómo el Señor logra tal separación? Ya vimos por la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hablamos aquí de la palabra, nos referimos a la palabra rema instantánea, la cual es el hablar de Dios en todo momento y mediante diferentes circunstancias, lo cual tiene su origen en la operación de la gracia. Esta palabra es a su vez el Espíritu, como lo especifica el Señor en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En la nota que les he mencionado muchas veces en 1 Pedro 5:10, de toda gracia se encierran estos dos pasos. Por un lado, desde nuestro llamamiento, luego hasta la glorificación, ahí hay un proceso de disciplina constantemente durante toda nuestra vida para perfeccionarnos, confirmarnos, fortalecernos y cimentarnos. Este proceso tiene como meta separar el alma del espíritu, la cual se compara con las coyunturas y los tuétanos que están entrelazados. ¿Saben cuál es la única manera de separar la coyuntura del tuétano? Rompiéndolos, quebrándolos, partiéndolos. De esa manera es que el hombre exterior puede ser liberado, para que el espíritu pueda ser liberado del hombre interior. Sin este paso, nuestro espíritu no podrá ser pobre. Todo eso está ahí en ser pobre de espíritu. El primer paso para un espíritu pobre es que se separe el alma del espíritu, y el espíritu deja de seguir recibiendo toda la infusión y todo lo que el alma suministra. Para eso, les sugiero un libro que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Ahí nos presenta que para que la semilla salga, la cáscara tiene que romperse. La cáscara tiene que romperse.
Por eso en Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La vida está en la semilla. No obstante, la semilla está rodeada de una cáscara, una corteza dura. Mientras esta cáscara no se quiebre, la semilla no podrá crecer. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no hay manera de que la semilla crezca. Ahora, ¿a qué se refiere esta muerte? Es la acción del calor y la humedad de la tierra sobre la semilla, lo cual ocasiona que la cáscara se rompa. Cuando la cáscara se rompe, la semilla brota. Por lo tanto, no depende de si la semilla tiene vida o no, sino de que la cáscara exterior se rompa. Si no se rompe, por más vida que tenga la semilla, no pasa nada, no hay propagación. El versículo siguiente añade, el que ama la vida de su alma, la perderá, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna, la guardará. Así que de acuerdo con la palabra del Señor, la cáscara exterior es nuestra vida, y la vida interior es la vida eterna que Él nos imparte. Para que la vida interior pueda brotar, la vida exterior debe sufrir pérdida. Si la exterior no es quebrantado, lo interior no puede ser liberado. Entre la gente del mundo hay algunos que tienen la vida del Señor, y entre estos encontramos dos condiciones de vida. En uno, la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada, pero en otros, el Señor ha abierto una brecha y la vida puede brotar. El problema de nosotros hoy no radica en cómo obtener vida, sino en cómo permitir que esta vida emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que quebrantarnos, no es una figura retórica ni una doctrina. El quebrantamiento tiene que llevarse a cabo. La vida del Señor no puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. No puede moverse porque está encerrada en nosotros. El Señor puede bendecir a la iglesia, pero su vida se encuentra aprisionada, restringida y bloqueada por nuestro hombre exterior, el cual tiene que también liberarse. Si el hombre exterior no es quebrantado, no traeremos bendición. No podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios. No podemos movernos para servir al Señor. Así que necesitamos seriamente reflexionar en este asunto. Así que Dios tiene su propósito, Dios tiene su deseo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos como los corintios, todavía ajenos a la voluntad y al deseo del Señor. Si el Señor abre nuestros ojos, el Señor entonces podremos nosotros ver con claridad cuál es este misterio. Si entendemos cuál es la meta del Señor y darnos cuenta que el Señor está haciendo lo que sea para quebrantar nuestro hombre exterior, entonces podemos comprender que todo lo que nos sucede es importante. El Señor está tratando de alcanzar una meta, quebrantar y deshacer nuestro hombre exterior. El problema es que muchos, antes de que el Señor mueva un dedo, ya están mostrando disgusto, ya protestan, ya hablan de que hay injusticia, que todo le pasa a él, todo me pasa a mí, siempre es lo mismo. Y entonces hay una protesta constante cuando el Señor trata de quebrar, aún por pequeñas cosas, entonces nos escapamos. Pero si decimos, Señor, por favor, trabaja conmigo, me abro a ti, y cada vez que algo sucede, podemos entregarnos al Señor, el Señor puede avanzar un poco más. Sé de que hay muchos queridos santos que leen la palabra todos los días, escuchan o entran en el alimento matutino, sirven, aman al Señor, tienen un buen testimonio ante los hermanos, pero hay un solo problema. Cuando son tocados por la
más mínima cosa protestan. Y cuando son cosas relacionadas con la iglesia, enseguida traen el asunto a ver si se puede hacer algo para que eso no siga de esa manera, porque no resisten la presión. ¿Qué es esto? Esos son un ser anímico en donde su espíritu no está funcionando. Cualquier cosa que le duela al alma no se resiste. Esos son los que cuidan su alma, los que protegen su alma y no quieren que sufra. La piel nuestra es muy parecida a nuestra alma no transformada. Cualquier roce crea una molestia en la piel. Asimismo es el alma de los anímicos. Así que el Señor dispone todas las circunstancias con el único fin de quebrantar nuestro hombre exterior. Nuestro espíritu puede servir al máximo solo cuando nuestro hombre exterior es quebrantado y nuestro espíritu es liberado. Es entonces que el Señor puede liberar su vida y avanzar en nuestro corazón. Y eso nos lleva al próximo punto, los de corazón puro. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, en 1 Corintios 3:16, el velo es quitado. Sin la liberación del espíritu, no puede haber un corazón puro. Pero ya se han dado cuenta que la mayoría de este mensaje se va a centrar en 3 puntos principales. Porque si no resolvemos esto y lo vemos realmente, por más que hablemos de la propagación de la semilla y entendamos todas las cosas, en nosotros no va a haber un cambio. El corazón puro y andar en justicia se va a dar si el espíritu se separa. Ya sabemos que siempre que hablamos del corazón, nuestra sociedad nos ha precondicionado de asociar corazón con amor. Conocemos el símbolo del corazón rojo, que la celebración pagana llamado San Valentín, todas esas cosas que de hecho debemos ser cuidadosos. A veces usamos mucho los cristianos este asunto del corazón rojo y mandamos mensajes con corazón rojo. Eso no tiene ninguna base bíblica, Ahora bien, Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ahí está. Ya está el corazón disponible. El hombre exterior ha sido restringido y el hombre interior está fluyendo. Juan 12:25, el que ama la vida de su alma, la perderá, y el que aborrece y el que la aborrece en este mundo para vida eterna, la guardará. Si la protegemos, la vamos a perder. Lucas 12:34, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y por último, uno que conocemos mucho, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que estos son solo unos pocos versos de muchos que enfatizan la seriedad de tener un solo amor y un corazón definido para Dios. Cuando examinamos el verso de introducción de esta sección, 1 Corintios 3:16, cuando dice, pero cuando su corazón vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahí hay muchos misterios. Cuando hablamos de que el corazón se vuelva al Señor, eso implica que obviamente no lo estaba. ¿Y dónde estaba? Su corazón y su alma tienen componentes similares, por lo que cuando hablamos del quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu y un corazón puro, no estamos hablando de temas diferentes. Nuestro hombre exterior es precisamente nuestro corazón, quien se expresa en nuestro cuerpo físico. Esa es nuestra persona. Pudiéramos decir que cuando surge la liberación del espíritu mediante la disciplina del Señor en su palabra por el espíritu, mi alma deja de ser el órgano rector y mi corazón se torna puro y se separa el espíritu del alma. Mediante la disciplina, la palabra espada corta y divide el alma del espíritu. El espíritu comienza a fluir sin ataduras
para suministrar el rico suministro al alma. El alma a su vez comienza a ser renovada y limpiada. ¿Hasta qué? Hasta surgir un corazón puro que solo tenga al Señor como su centro. Y entonces podemos amar al Señor sobre todas las cosas. Aquí es que dice, cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Los velos son todos los aspectos presentados en los versos anteriores. No amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas es el velo más profundo, puesto que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto implica que el que ama la vida de su alma la perderá, y el que aborrece en este mundo, el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. Y volvemos, pero si nuestro corazón se vuelve al Señor, de nuestra manera compartida de vivir, de que nuestra prioridad no es el Señor, sino nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestro disfrute personal, entonces, si eso es así, entonces tendremos un corazón puro. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Cristo tiene que ser nuestro tesoro. Y entrando al último punto, ser rectos según Dios y estar sujetos al gobierno divino. Esto leído de momento aparenta ser algo sencillo. Esto aparenta ser algo sencillo. La justicia es la base que mueve toda la economía de Dios. La justicia es la base que mueve toda la economía de Dios. La justicia de Dios, la cual se revela en el Evangelio, es la base y el fundamento sobre el cual Dios en su economía neotestamentaria se imparte al hombre. Entrando en este asunto de la constitución del reino, el tema de la justicia se menciona 2 veces dentro de los 9 requisitos de la constitución del reino. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando examinamos la carga del principio de la justicia en la Biblia, la realidad es que todos los demás requisitos mencionados son parte de esto que le llama la justicia. En Romanos 1:17 vemos la siguiente nota. Porque el Evangelio, dice Romanos 1:17 primeramente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá y tendrá vida. La nota dice: aquí la justicia de Dios, oigan bien, es el poder de su salvación. La justicia de Dios, la cual es sólida y constante, es el cimiento de su trono y la base sobre el cual su reino es edificado. Ahora bien, ¿qué es en sí la justicia de Dios? Cuando hablamos de la justicia, nos llega el término juicio. Somos muy animados al hablar del amor, de la luz, de la santidad, pero cuando entramos a hablar de la justicia, no nos apela mucho entrar a hablar de la justicia. No obstante, debemos revisar este factor crucial de la justicia. Aunque tenemos un concepto predeterminado de la justicia, la realidad es que el concepto de la justicia llevada a cabo en la esfera natural es muy diferente a la carga de Dios en los lugares celestiales. Vamos a ver unos versos. Dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Está ahí. El 24:15 de 1 Corintios. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos
y guardar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. ¿Qué es todo esto? La pregunta primera es, ¿quiénes son los injustos? ¿Quiénes son los injustos? ¿Sabes quiénes son los injustos? No son los que no son los que hacen cosas injustamente, no. ¿Sabes quiénes son los injustos? Los que no practican la justicia. La justicia no solo es la práctica para defendernos o juzgarnos, no. Es mucho más que eso. Es lo que moldea, sostiene y manifiesta a Dios en Cristo en su plena expresión, que mantiene el orden del universo. ¿Por qué se le llama injustos a todos los de los versos anteriores, en oposición a los justos y los que viven en la deificación? ¿En qué es injusto un fornicario, un idólatra, un adúltero y todo lo demás? ¿Con quién es injusto bajo nuestro concepto? Con nadie. El injusto es el que vive fuera del orden de la justicia, que mantiene el orden, que no mantiene el orden establecido por Dios. Ese es el injusto, porque no vive en la justicia. El primer injusto, ¿sabe quién fue? Satanás. Luego los ángeles, que se salieron de la atmósfera de la justicia de Dios. Es decir, cuando usted está frente al semáforo, usted tiene una cita importante, tiene mucha prisa, entonces mira a todos lados, no está el policía, cruza el semáforo, ¿sabe qué pasó? En ese momento usted vino a ser un injusto. ¿Sabe por qué se convirtió en un injusto? Porque violó un orden establecido de la justicia. Y los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Los injustos no heredan porque no guardan ni viven la justicia. La justicia es un estado de vida. Es el estado de vida que mantiene el orden en Dios. Es completamente diferente a lo que usted ha estado escuchando. Todo este acto que no manifiesta la vida divina y se sale del control de la armonía de Dios es injusto, es injusticia, porque se sale de la justicia. El primer injusto fue Satanás, luego los ángeles que cayeron, y todos ellos se salieron de la atmósfera y dimensión de la justicia. Filipenses 3:9 dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios basada en la fe. ¿Saben? El apóstol Pablo estaba claro que su justicia, es decir, su capacidad de dirigir, gobernar y tomar decisiones, era inservible. Él estaba en Cristo y al estar en Cristo, él recibía la justicia procedente de Dios basada en la fe. Vivir dentro del marco del orden de Dios, obedeciendo a Dios y honrando a Dios, es vivir bajo la justicia que está dentro del orden del reino de Dios. Este proceso de vivir en la justicia es descrito en Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué son las acciones justas de los santos? No es que usted hizo cosas buenas, no, es que usted vivió en la justicia. Usted no era un injusto, usted vivió en la justicia. Y la justicia es el orden de la ley que Dios establece dentro de nosotros. El vestido de boda se forma del vivir en la dimensión del orden de la justicia de Dios, la cual forma las acciones justas de los santos. Quiero llevarlos al Salmo 45, versículos 9 y 14. Dice aquí el Salmo 45, las hijas de los reyes están entre tus más estimadas. Está la reina a tu diestra, recubierta con el oro de Ofir.
el 14, ella será conducida al rey, oiga, un vestido bordado, las vírgenes tras ellas, compañeras suyas, serán atraídas a ti. La reina en este salmo tiene dos vestiduras, dice esta nota. La primera vestidura es el oro de Ofir, obra tejida con el brocado de oro, corresponde a Cristo como nuestra justicia. Oiga eso, la justicia objetiva, la cual es para nuestra justificación. Esa es la externa. Ahora, la segunda vestidura, el vestido bordado, corresponde al Cristo bordado en nuestro interior mediante la obra transformadora efectuada por el Espíritu y que es manifestado en nuestro vivir como nuestras acciones justas subjetivas, los cuales son para nuestra victoria. Eso es ser justo. Qué diferente. Cristo que se borda en nuestro interior y producimos entonces las acciones justas. La primera vestidura es puesta sobre nosotros a fin de que podamos permanecer firmes en la presencia de Dios, mientras que la segunda vestidura es entretejida en nuestro carácter, bordada en nuestro ser, a fin de que podamos permanecer firmes delante del Rey. Es todo un vivir. La justicia es vivir en Dios y Dios viviéndose en nosotros, entretejido en nosotros. Por eso Mateo 25:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. La justicia mencionada aquí no solo se refiere a la justicia objetiva, la cual es el Cristo que recibimos cuando creemos en Él y somos justificados delante de Dios, se refiere aún más a la justicia subjetiva, la cual es el Cristo que mora en nosotros, expresado en nuestro vivir como nuestra justicia, para que podamos vivir en la realidad del reino hoy y entrar en su manifestación en el futuro. Esta justicia subjetiva no se obtiene meramente cumpliendo la ley antigua, sino complementando la ley antigua mediante el cumplimiento de la nueva ley del reino de los cielos, la cual fue dada por el nuevo rey aquí, en este pasaje que estuvimos mirando. La justicia del pueblo del reino, la cual es conforme a la nueva ley del reino, supera a la de los escribas y fariseos, que es conforme a la ley antigua. Es imposible que nuestra vida natural obtenga esta justicia insuperable, la cual solo puede ser producida por una vida superior, la vida de resurrección de Cristo. Esta justicia, la cual es comparada al traje de boda, nos capacita para participar en las bodas del Cordero y para heredar el reino de los cielos en su manifestación, es decir, para entrar en el reino de los cielos en el futuro. Todo eso es la justicia. No era tan sencillo como ser justos. No, es la operación de Dios para entrarnos en la dimensión del orden, donde todas las cosas en este universo están en orden y ahora nuestra vida, nuestro vivir, nuestra expresión tiene que manifestar tal orden y tal obediencia. Y finalizando solamente les leo el último párrafo de esta lección que dice, en esto consiste la vida del reino. Esto no es una conducta externa, sino la expresión de la vida interna, la cual es Cristo mismo que se propaga dentro de nuestro ser. Para que Él se propague en todo nuestro ser, es preciso que seamos pobres en espíritu, puros de corazón y rectos en todo cuanto hagamos, no conforme a nuestros propios conceptos, sino conforme a lo que Dios mismo es, que es la justicia. Es de esta manera que Cristo se siembra en nosotros, se propaga en nuestro ser, a fin de que tengamos una vida corporativa. Esta vida corporativa es el reino y es la realidad de la vida de iglesia. Cristo como vida se propaga en nuestro interior. Ahora ya podemos ver más claramente que el reino
es la totalidad de Cristo que como vida se propaga en nuestro ser junto con todas sus actividades. Todo eso, estos 3 puntos maravillosos: pobres de espíritu, un corazón puro y viviendo la vida recta en Dios en su justicia, es lo que se va a producir con esta semilla que se propaga y crece. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Permite que la podamos vivir, que podamos entrar en ella y que tú puedas expresarte, manifestarte y tener tu reino y tu expresión en cada uno de nosotros. Gracias, Señor.